Quería compartir con ustedes una reflexión sobre el fenómeno Trump y qué es lo que significa para el Perú. Hace horas que las primeras planas, no solamente de la prensa peruana, sino de la extranjera, están hablando del increíble triunfo que ha tenido Donald Trump en los Estados Unidos, pero no resulta claro qué es lo que eso significa para nuestro país. Al respecto, unas reflexiones que en el fondo son una alerta, porque creo que no estamos dándonos cuenta qué es el fenómeno por un lado y qué es sus implicancias para el Perú. En primer lugar, el fenómeno Trump no es un fenómeno solamente norteamericano. Es un fenómeno general contra la globalización, podríamos llamarlo desglobalización, que corre por todo el mundo. También ha ocurrido en Reino Unido, donde Inglaterra y todas las otras naciones que lo componen se han retirado de la Comunidad Económica Europea, o están en el proceso de hacerlo. Es también el fenómeno del antioccidentalismo universal que está ocurriendo al este de Europa. Es también el fenómeno de Medio Oriente, que trata de buscar una identidad islámica distinta que la que lo vincula tradicionalmente a Occidente. Es también el momento de coaliciones tribales en África contra la globalización. Es un fenómeno universal. Es un fenómeno que también atañe a China. En China, según la misión de su propio gobierno, hubo 160.000 revueltas solamente el año pasado. Lo que pasa es que el modelo que tenemos hasta ahora con relación a cómo nos unimos en el mundo y que ha funcionado bastante bien hasta hace apenas unos 8 años, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y que nos ha dado una prosperidad que nunca hemos visto desde que Jesucristo murió hasta la Segunda Guerra Mundial, parece estar llegando a su fin. Entonces, la manifestación de este fenómeno en los Estados Unidos se llama Trump. Pero es importante distinguir entre él y el fenómeno, porque si hubiese ganado, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, el señor Bernie Sanders, cuyas ideas fueron acogidas por Hillary Clinton, que fue derrotada, también hubiese pasado la misma cosa. También era un caso de anti-internacionalismo y de proteccionismo. Entonces la pregunta frente a eso es, ¿el Perú va a ser y puede ser tratado como cualquier otro país del mundo? La respuesta es no. El Perú está en una situación bastante particular, porque lo que están temiendo en el caso concreto del señor Trump es que verdaderamente estén acechados por el terrorismo por todos lados. Y todos somos sospechosos, los que viajamos a los sitios lo sabemos, de estar de alguna manera conspirando. Sin embargo, el Perú tiene una enorme ventaja sobre cualquier otro país, que es que en los últimos 40 años, la única nación que venció al terrorismo sin ayuda monetaria norteamericana o europeo ha sido el Perú. El Perú venció a Sendero Luminoso en un tiempo récord de 12 años a través de 3 gobiernos, y eso es una cosa de las cuales están familiarizados prácticamente todos en los Estados Unidos, y el Perú no lo hace valer ni en sus negociaciones ni en su posición internacional. Porque si lo hacemos valer y lo hacemos recordar, vamos a ser muy bien vistos, nuestras exportaciones pueden hasta subir, podemos negociar mejor nuestros tratados internacionales y evitar que se nos sospeche de ser como otros países. En los Estados Unidos ya esta es la primera página del periódico más conocido, más circulado en los Estados Unidos, que se llama el Wall Street Journal. Por un lado ven ustedes la mitad de la cara de un senderista y la otra mitad de un soldado del Estado Islámico. Y lo que dice debajo es que el mundo debería seguir el ejemplo peruano que cundió entre 1980 y 1995. Pero este artículo no solamente salió en el Wall Street Journal, ha salido en todas partes del mundo. Esta es la versión japonesa. Y no solamente ha puesto atención los Estados Unidos, sino europeo.
Aquí el Parlamento Europeo ha sacado ya 2 normas en las cuales reconoce que la victoria peruana fue la más extraordinaria que el mundo ha conocido en por lo menos medio siglo. Entonces, en estos momentos es importante distinguir nuestra situación frente a la situación de otros países, porque las mismas personas que hoy día ya sabemos van a probablemente acompañar al señor Trump en su gobierno, son personas que han sido testigos, me consta personalmente, de nuestra victoria contra Sendero. Es probable que el próximo secretario de Estado sea el señor Newt Gingrich, quien ha dicho literalmente en el Washington Times que si los Estados Unidos siguen las políticas que el Perú siguió durante los tiempos finales, sobre todo la derrota, entre 1990 y 1992, puede acabar bien todo lo que son los conflictos en Medio Oriente. Es el caso del señor Ed Meese, que está encargado ahora por el señor Trump de ver las políticas de presupuestos. El secretario de Agricultura, si nosotros nos interesa las exportaciones de agroindustria, se llama el gobernador Brownback, Samuel Brownback, de Colorado, que también ha sido informado durante 3 días seguidos de cómo se logró la victoria peruana. Si nosotros vemos quién podría ser en algún momento hasta el secretario de Defensa, que se llama Rudy Giuliani, él ha viajado al Perú, se ha enterado de eso, y entre otras personas yo lo he documentado sobre este asunto. Cosa si el Perú funciona y hace sus cosas bien, esto no es necesariamente una mala noticia para el Perú. Muchos simpatizaban más como los Clinton. Yo soy amigo personal del expresidente, pero las cosas son como son. La mayor parte del mundo se está pronunciando más bien para políticas como son las del señor Trump, que quiere revisar la forma como se hace la globalización, y el Perú tiene una excelente oportunidad de salir mejor de lo que inclusive está ahora. Bien, la pregunta entonces es, ¿dónde están los peligros? Los peligros están en que Colombia, por ejemplo, que es el país hermano, ha decidido negociar con el terrorismo de una manera bastante distinta que nosotros. Lo que han hecho ellos es, en lugar de negociar con la gente pobre, que es lo que hizo el Perú, y asimilarlos a nuestro esfuerzo contra el terrorismo, lo que está haciendo Colombia es más bien negociar directamente con los terroristas, cosa que no hicimos nosotros, y lo ha hecho en un país extranjero, cediendo una parte de su soberanía, pues lo ha hecho en territorio cubano. Los colombianos son un país independiente, ellos mismos están todavía en conflicto al respecto, pero no debería ser la posición peruana. Por eso verán ustedes que en este post hay 3 enlaces que son importantes. Por un lado, mi artículo, que está paseándose por todo el mundo, en varios idiomas, que distingue la posición colombiana de la peruana, deseándole las mejores de las suertes, sabiendo que la discusión está abierta, pero que nosotros, francamente, en 12 años, acabamos con una guerra que ellos en 52 no han podido acabar. Hago la distinción. Eso es el primer enlace. El segundo enlace, si ustedes quieren leer al respecto, es un documento de 30 páginas que he escrito, que tiene todos los diagramas y fotos, que le indica cómo cuando Abimael Guzmán fue finalmente capturado, no tenía un solo guardia alrededor de él, y fue solamente defendido con un palito porque no tenía armas. En otras palabras, la guerra la ganaron los pobres, en el centro, en los Andes y en la Amazonía del Perú, y esto dice cómo la ganamos y lo importante que es que rescatemos esa victoria y terminemos honrando a nuestros muertos. Eso le va a dar excelente impresión a todos nuestros visitantes extranjeros de APEC, que se van a dar cuenta que en el Perú, donde puede haber problemas sociales y conflictos como en todos los países del mundo, los peruanos supieron no solamente vencer a sus enemigos y movilizar a su población, sino han reconocido a sus héroes. Eso va a caer muy bien. Los que tienen menos tiempo y les gusta la cosa ilustrada, verán que hay un tercer enlace, y ese tercer enlace es un pequeño documental corto de unas 15 minutos, en los cuales les voy a hacer el recorrido
de lo que fue la guerra contra Sendero, de lo que fue la colaboración con los Estados Unidos, con gente que hoy día está integrando el gobierno de Trump, que reconoce esta victoria peruana, que reconoce la nueva política, que vio su renacimiento y que conviene que todos estemos enterados al respecto. En 15 minutos se lo cuento. Si les gusta esto, les ruego ir y decir clic, like, me gustó. Si no les gusta, por supuesto, que no lo toquen. Pero no se olviden, yo no les estoy pidiendo que estén de acuerdo conmigo, lo que les estoy pidiendo es si están de acuerdo con que abra un debate que no ha tomado lugar en el Perú y es indispensable en estos momentos de cambio internacional. El segundo clic que pueden hacer es su comentario. A mí me interesa, yo soy un ciudadano cualquiera, y entre ustedes les va a interesar qué pasó realmente con Sendero. ¿Cuál es esta guerra olvidada que los jóvenes mismos no conocen y que por lo tanto no pueden ni siquiera comenzar a interpretar un conflicto social minero o petrolero en el Perú? Porque si no se conoce ese pasado, no se va a entender los conflictos sociales. Y en tercer lugar, pueden hacer clic en share, que es compartir. Por favor, díganle a sus amigos, sus conocidos, aquí hay un artículo en el cual estoy en acuerdo, en desacuerdo, o que por lo menos había que reflexionar. Clic, por favor, léalo. Y yo les agradezco muchísimo su atención.